Review rápido al OL16 del fabricante Desview. ¡Vamos allá! Comenzamos, como ya es costumbre en estos reviews, sabiendo qué es lo que viene incluido en el monitor una vez lo compramos. Por ejemplo, y para empezar, lo que veis, la carcasa de transporte sí que está incluida en la compra, junto con el monitor, obviamente, que ya lo tenemos aquí montado. Dentro viene el certificado de garantía, el manual de instrucciones, que yo siempre recomiendo leerlo. Un cable HDMI, la gamuza para limpiar el monitor, con cuidado y con un líquido que sea adecuado, obviamente, porque el monitor es AMOLED y después vamos a ver esto. En esta bolsita viene este transformador, que viene también incluido, y el cable de alimentación que se conecta al transformador. No os lo puedo enseñar porque lo tengo aquí puesto conectado, pero esto, lo que habéis visto, es a priori lo que viene incluido en el precio, una vez adquirimos el monitor. Seguimos. Comencemos a profundizar un poquito más en el OL16 del fabricante Desview. Este monitor fabricado en AMOLED, que además ahora mismo lo tengo funcionando al 100%. Como podéis ver, las cuatro pantallas, porque es multiview, están funcionando al mismo tiempo, inyectando, incluso sacando la señal a este otro monitor que tengo aquí detrás, justo aquí, ¿vale? Están viniendo de este monitor y se están yendo a este monitor, ¿vale? Para que lo sepáis, simplemente. No pongo este set solamente para que veáis qué bonito es el set, sino que también poniendo a prueba el material que estamos enseñando. Vamos a empezar por las medidas de perfil, que estoy midiendo justo esto de aquí. Estamos en 3 centímetros, aunque hay que tener en cuenta esto a la hora de ponerlo en cualquier sitio. Hablo de medidas. Esto de aquí, esta protuberancia, que es el grip donde colocamos el monitor para un System, hace desde el grip, que sería más o menos así, hasta aquí, unos 8 centímetros. Hagamos también las medidas de aquí a aquí, que son 33 centímetros, y de acá a acá, 39,5, casi 40 centímetros, ¿vale? Antes de profundizar en esta revisión del monitor OL16 del fabricante Desview, me gustaría destacar que la pantalla es AMOLED. Y esto es un punto muy importante, ya que toda la carcasa que funciona como un disipador de calor está fabricada en aluminio, además de grado militar. Ojo a esto, pero esto luego lo vamos a ver un poquito más. Vamos a profundizar un poco ahora en lo que es la mecanización, o en qué han pensado la gente de Desview para facilitarnos a los que, bueno, pues estamos trabajando en esto constantemente, y es que lo han mecanizado con tornillería de 3/4, de 1/4, aquí también tenemos 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, aquí también. En el otro sitio, en el otro perfil, también tenemos otro, 1/4 y 3/4. Y quiero enseñaros algo, que además es un detalle que me parece a mí increíble, y es que la manija, como podéis ver aquí, también está mecanizada con tornillería de 1/4. Por otro lado, tenemos entrada de Tali, el USB, aquí todo lo que es el HDMI, SDI, los puertos SDI que están aquí, entrada de DC, que ya os he dicho que viene con su transformador, y aquí lo veis conectado, y la entrada también para darle poder de XLR de 4 puntas. Por último, el zócalo de baterías B-Lock. Continuamos con esta revisión mostrando en pantalla el monitor a pleno rendimiento. Ahora mismo la señal está viniendo desde este monitor que veis aquí, se inyecta en este monitor para que veáis qué es lo que se está inyectando en tiempo real. Aquí mostramos las 4 pantallas, las 4 recepciones, porque este monitor es multiview, y acá las salidas funcionando al mismo tiempo, al unísono. Bien. La resolución nativa que admite a través de las entradas HDMI son 4096 x 2160, es la resolución máxima que admite la entrada HDMI, y la mínima son 720 x 480. Admite frame rates de 24 a 60, sin embargo la entrada SDI admite señales de entrada 3G, es decir, de 1920 a 1080,
hasta tasas de 1280 x 720, todos con un frame rate de 25 a 60 Hz. Tened en cuenta que la entrada HDMI admite categoría 1 y 2 y la SDI admite categorías 1, 2 y 3. Hablemos un poquito de la pantalla del OL16 y es que este es un punto importante a destacar. Una cosa son los datos de admisión de resolución a través de las diferentes entradas, ya sea HDMI o SDI, y otra muy diferente es lo que es capaz de representar la pantalla, lo que nosotros, o los píxeles que nosotros vamos a ver. En este caso, la pantalla del OL16 es una pantalla tipo AMOLED, que además esto es muy importante, capaz de representar resoluciones, además lo recalco, de 3840 x 2400. Esto sería 4K, pero académicos, ¿vale? Tiene 1500 nits de brillo, 500.001 de ratio de contraste. Este ratio de contraste es capaz de representarlo gracias a que es una pantalla AMOLED, porque cada píxel tiene su propia iluminación. Es por eso que el OL16, y gracias a esta pantalla, consigue estos ratios de contraste, ya que el píxel, concretamente el píxel del AMOLED, se apaga cuando la imagen está representando negros profundos. Y como adorno al pastel de esta pantalla, la tasa de refresco es de 60 Hz. La pantalla AMOLED que monta Desview en el OL16 tiene una profundidad de color de 10 bits reales que permiten representar 1070 millones de colores, eliminando problemas, por ejemplo, de banding, de gradados complejo o también problemas en sombras profundas. El ángulo de visión, que ahora mismo tengo el monitor completamente de perfil, es de 178 grados, justo esto, y ahora ya estoy viendo todo lo que está representando el monitor. La calibración desde fábrica es Delta 2. Repito, subrayo e insisto, este panel es muy brillante. Tiene 1500 nits de brillo que pueden conseguirse gracias a la carcasa totalmente metálica, consiguiendo así una eficiencia térmica capaz de evitar la degradación de los componentes, sobre todo los orgánicos, que tienen los paneles AMOLED, extendiendo la vida útil. Antes de adquirir o animarme a comprar una unidad, hice lo que todo el mundo hace, busqué en internet muchísima información y hubo un punto además que me gustó muchísimo, y es que cada OL16 viene calibrado de fábrica mediante el uso de hardware 3D LUT interno, garantizando que el error cromático medido en delta E sea inferior a 2. Y ojo a este punto, el DCI-P3 como espacio de color al 100% asegura que el monitor no solo sirva para sets o para hacer previews, sino también como referencia, y subrayo, referencia para coloristas. Y si además lo anterior me parecía poco, también se puede conmutar entre espacios de color sRGB, Adobe RGB, BT709, BT2020, adaptándose a los estándares que requerimos en la industria. Además, el OL16 también incluye funciones que nos ayudan muchísimo en set. Por ejemplo, podemos tener más sharpness en la pantalla, darle suavidad o más dureza a la pantalla para ayudar, por ejemplo, al foquista. Tiene forma de onda, vectorescopio, histograma y histograma RGB, false color, zebra, peaking, marcas de composición, también disqueeze anamórfico, gestión de los LUTs, calibración personalizada, tú le puedes decir cuánto color quieres, etcétera, 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 importación de LUTs a través de su puerto USB con un pendrive que esté formateado en FAT32, el tamaño de malla que soportan estos LUTs son 16, 17, 32, 33, 64 y 65. Como estamos viendo, en este momento estamos inyectando en el OL16 varias señales. De hecho, tiene dos entradas HDMI y una salida HDMI y tres entradas SDI con su respectiva salida SDI. Pero ojo a esto, si queremos ver, por ejemplo, cualquiera de las pantallas a nivel independiente, ya también así vamos a ver el tiempo que necesita para cargar esas pantallas. Aquí lo tenéis. Bien. Y si queremos volver a ver las pantallas, vamos a ver el tiempo que tarda en cargar todas las pantallas.
Así es. Veamos en este review el menú del OL16. Antes de finalizar esta revisión y resumiendo, el OL16 de DeskView es un monitor AMOLED Multiview que está construido en aluminio de alta resistencia. Y es que lo sacas de la caja, lo tocas y sientes esa rigidez, esa sensación de que el monitor es un monitor que te va a durar muchísimo. Se nota que la carcasa es según las especificaciones técnicas de grado militar y nada más tocarlo, sinceramente, ya te lo crees. Además, pesa poquísimo. Según el fabricante, en sus especificaciones técnicas, reza que el monitor pesa 3.3 kilos. Yo, antes de grabar este inserto concretamente, lo he pesado y me daba 3.26, o sea que está muy cerca de lo que reza el fabricante en sus especificaciones. Y es que el diseño es perfecto para todo tipo de entornos, sobre todo los hostiles. Os sigo enseñando y es que hemos estado viendo durante toda la revisión el monitor en un trípode, pero como podéis ver, vienen sus patitas para que lo podamos tener en total en una mesa, por ejemplo, ¿no? Estas patitas se esconden así y listo, tan sencillo. La voy a enseñar un poquito desde aquí para que lo podáis ver. ¿Veis? Se giran, ambas se esconden. Son escamoteables. Es increíble, a mí me encanta esto. Bueno, en fin, los puntos de roscaje tenemos aquí de 1/4. Quiero que lo veáis. También aquí, varios de 1/4. Aquí de 3/4 y 1/4. De 3/4 y 1/4. Detrás, el monitor tiene estos puntos de roscaje también de 1/4. El grip para ponerlo directamente al monitor también viene incluido. Como podéis ver y como he comentado en el review, 3 entradas SDI, 2 entradas HDMI, un out HDMI. Este de aquí, que lo tengo tapadito porque a mí me gusta cuidar mucho las cosas y le pongo estos tapones de silicona. La entrada USB, la entrada del Tali. Aquí es donde podemos alimentar el monitor con corriente continua, su entrada también de corriente continua XLR y también
lo podemos alimentar con las baterías V-Lock. Fijaos al nivel de detalle que ha llegado el departamento de diseño de Desview a la hora de hacer este monitor, de fabricarlo, que incluso han puesto una pestañita para poder anclar la manija de transporte. Ya no se mueve. Con esta pestañita se puede mover. Lo voy a poner así de lado para que lo podáis ver. Sin embargo, así ya no hay manera. Esto no se mueve. Y si todavía, después de ver todo el review, piensas que le faltan las viseras a este monitor, no. Las viseras también vienen incluidas y además se montan de una manera muy sencilla. Mirad. ¿Veis? Esto se coloca así. ¡Clac! Listo. Y además vienen imantadas. ¡Pup! Dejadme que lo vea bien. Que desde este ángulo son un poco más difíciles. Y pum. Aquí tienen como una especie de imán. ¿Vale? También lo podremos ver por aquí. ¡Pap! Y ya estaría. Pero para sacarlo es igual. Ponemos, lo sacamos. O si queremos que nuestra pantalla esté protegida, con este perno, y ya estaría. Y una vez terminado todo el trabajo, solamente tenemos que guardar nuestro monitor en su caja de transporte, la cerramos y listo para otro trabajo. Nos vemos en el siguiente review.